Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. Hoy vamos a hablar de un crimen muy grave contra la libertad de prensa, el asesinato de Orlando Sierra y de la libertad que se les dio a los presuntos autores intelectuales el pasado 24 de diciembre, una cosa muy coincidencial. Pero antes de empezar con esa historia vamos a hablar un poquito de otra. Esta semana, dicen, se definió prácticamente el caso del joven Andrés Salamanca, que ustedes se acuerdan, en días pasados conduciendo ebrio a 140 kilómetros por hora sobre la avenida 26, mató a dos mujeres, dos jóvenes trabajadoras, y dejó paralizado del pecho para abajo a un taxista padre de familia. Bueno, mejor dicho, ¿qué ha pasado con el caso? Eso es lo que les vamos a contar en este momento y la inconformidad de algunas de las víctimas. Este era el rostro de Fabio Andrés Salamanca, el día en que nos dio su primera entrevista para televisión. Fabio Andrés Salamanca es un adulto consciente de 23 años, que tomó la decisión consciente de beber y conducir. Una decisión que le costó la vida a dos jóvenes mujeres de 25 y 26 años y la movilidad del 75% de su cuerpo a un joven padre de tan solo 30 años de edad. En ese momento, Salamanca, quien ha permanecido en la cárcel desde el día de su arresto, enfrentaba en el peor escenario una condena de entre 13 y 15 años de cárcel por homicidio doloso. En ese momento, Salamanca pedía perdón a las familias y a la sociedad, mientras su mamá se ofrecía a indemnizar a las víctimas. Realmente estoy muy arrepentido. Sí, me siento muy mal, eso ha cambiado trascendentalmente mi vida. Pido perdón nuevamente a los familiares de las víctimas, a Holman, porque es una situación que estamos viviendo muy difícil, tanto la familia de ellos como la mía. Realmente soy muy arrepentido de los actos que cometí. Un acercamiento donde la parte material se pueda en alguna forma solucionar, aunque esto no lo es todo. Desafortunadamente lo que ya pasó no se puede echar para atrás, con nada se puede comprar cosas. Entonces, si las familias nos permiten el acercamiento, ellos yo creo que ya de hecho saben que somos solidarios en este dolor, que vamos a estar con ellos, y si nos lo permiten vamos a hacer la reparación. Hoy el caso ha dado la vuelta que la familia Salamanca esperaba. La Fiscalía cambió de posición porque le fuimos demostrando con el intercambio de evidencia que es imposible sostener esa teoría, y cambió la acusación por el delito de homicidio en concurso de lesiones personales, pero a título culposo. La defensa de Salamanca no solo logró que se cambiara la acusación de doloso, que quiere decir con dolo o intención, a culposo, que quiere decir sin intención, sino que al confesar, Salamanca logró hacerse a una importante rebaja en la pena. Fabio Andrés decidió confesar, o mejor, admitir la responsabilidad conforme el escrito final de acusación, no solo procurando los beneficios consagrados en la ley, que le otorga hasta una tercera parte de rebaja frente al cuanto punitivo, sino porque él sintió la necesidad de decirle a la sociedad: quiero asumir mi responsabilidad de orden social y personal y judicial. Según esto, lo más probable es que Salamanca vaya a pagar entre 5 y 6 años de prisión domiciliaria, o sea, en su casa, o en el mejor de los casos para él, simplemente ser controlado a través de un brazalete electrónico. Sin embargo, los que no quedaron muy satisfechos fueron algunas de las víctimas y sus familias. Marta Isabel Torres, hermana de Ana Eduvina, es la más inconforme y quien ha reaccionado más apasionadamente ante este posible fallo. No me parece justa, porque fueron dos asesinatos los que él cometió y unas lesiones personales muy graves, y simplemente la fiscalía le abrió las puertas para que el niñito de papá y mamá se vaya para su casa a escoger el nuevo carro que va a tener, para que siga embriagándose y siga haciéndole daño a muchas más familias colombianas. Marta Isabel afirma haber sido engañada por su abogado, quien habría negociado sin el consentimiento de la familia. En cuanto a la indemnización, fue algo muy poco, que nuevamente lo repito, nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con eso. El que firmó y hizo su acuerdo fue el señor Giovanni Cortés. Nosotros
lo único que le digo es, con ese dinero jamás vamos a reponer a mi hermana. La aseguradora fue la que nos indemnizó, más nunca la familia Salamanca, así como ellos lo han manifestado que sacaron del bolsillo de ellos, jamás lo han hecho. Por su parte, Holman Iván Cangrejo, quien ha quedado paralizado a partir de la vértebra T3, tal vez de por vida, esto quiere decir sin sensibilidad ni movimiento a partir de la altura de su pecho, coincide en esto con Marta Isabel Torres. No me parece, yo siento de que la justicia es para las personas que tienen bajos recursos. Yo veo que a Fabio Andrés Salamanca le van a dar ahorita casa por cárcel, de que asesinó a 2 personas y me dejó en esta condición por el hecho simplemente de que le dio por tomarse un trago, porque mientras él estaba celebrando, mientras él era un niño de hijo de papi y mami, estrenando su nuevo juguete, su Audi, nosotros estábamos, como estaba Diana y como estaba Edwina, ellas estaban trabajando y yo también, y él acabó con todo, y esta es la hora de que yo no veo que la justicia actúe. La verdad, no, en la condición que yo quedé, no, yo me siento reparado integralmente. Se hizo una negociación con la aseguradora, que tocó pelear con ellos para hacer la indemnización, porque de la familia Salamanca yo no he recibido nada. Si fueran, así como los años de cárcel que va a pagar Fabio Andrés Salamanca, si fueran 4 años y todo, que yo durara de lesión nada más, a mí no me alcanza el dinero que me dieron para seguir con mi recuperación, porque igual yo no, lo único que estoy ahorita, yo no pude seguir trabajando, no pude, lo único que hago ahorita es devengar gastos. Según las víctimas, a pesar de las buenas intenciones expresadas por la familia Salamanca, al final ellos no tuvieron que pagar nada de la indemnización y todo se habría negociado de una manera fría y distante con la agencia aseguradora. Algo así como un tómelo o déjelo. Esto dicen las familias, pero claro, otra cosa dice el abogado de la familia Salamanca. Él afirma que ellos estuvieron de acuerdo. Luego entonces no puede ser de recibo que tú después de haber firmado, después de haber recibido el cheque, de haberlo cobrado, de haberlo consignado, hoy digas que tú no tenías una plena conciencia del monto o que presentes una insatisfacción por esa cuantía. Ante eso, como no estábamos con menores de edad, sino con personas adultas, conscientes y libres de premio, el único camino que ellos tienen es demostrarle ante un juez que hubo un vicio en el consentimiento. Como dice el abogado, la negociación se habría hecho con personas adultas y conscientes. Claro, hay que decir que Fabio Andrés Salamanca también es un adulto y que tomó la decisión consciente de beber y manejar con el peligro que esto implica. La primera vez que yo hablé con la mamá de Fabio Andrés Salamanca, lo primero que ella me dijo fue que por favor por los medios no le dijera nada más al niño de ella, que él era una víctima más. Entonces yo creo que si en este caso hubiera alguna persona culpable es ella, porque nosotros le damos el ejemplo a nuestros hijos. Si ella le hubiera infundido principios a Fabio Andrés Salamanca, él no hubiera tenido este hecho de estar tomando, de meterse a un vehículo y de atropellar a la gente. Es otra cosa también de que si miramos en los registros de esto, yo lo sé por un amigo, Fabio Andrés Salamanca no era la primera vez que manejaba en estado de embriaguez. Luego de que este caso se robara a los titulares durante varios meses y de ver las conmovedoras historias de familias como la de Ana Edwina Torres o la de Holman Cangrejo, conductores como Fabio Salamanca seguían apareciendo y causando más víctimas. El 19 de diciembre del 2013 se sancionó una ley que aumentaba las penas y las multas para conductores que fueran sorprendidos en estado de embriaguez. Multas que irían desde 1.700.000 pesos. La suspensión de la licencia de conducción de 1 a 3 años y 30 horas de trabajo comunitario si era la primera vez que se sorprendía con algún grado de alcohol en frente al volante, o la suspensión definitiva de la licencia, 90 horas de trabajo comunitario y una multa de hasta 28 millones de pesos si el conductor era reincidente. En Colombia no caben los presos en las cárceles, y para los más pragmáticos, alguien que mató a 2 personas por conducir en estado de embriaguez no es un asesino, sino alguien que mató sin querer. Y con la nueva ley las cosas seguirán así, al menos en lo que tiene que ver con las penas.
Por el momento, parece que lo único que podría cambiarle la cara a esta tragedia que se vive a diario en Colombia es un cambio en la educación y en la cultura, donde desde la casa y el colegio se nos metiera en la cabeza que tomar y conducir implica que podemos matar o herir gravemente a una persona y que esa decisión la tomamos voluntariamente. La verdad, yo no soy una persona rencorosa. Yo soy una persona que tengo y que sé y que temo de Dios. Y igual, no sé, en mi corazón no hay rencor. No hay rencor, pero lo que sí pido es justicia. Yo pido justicia. A mí no me alegra la cárcel. Yo sé que para él va a ser muy duro. Pero sí me gustaría que cumpliera con una pena que fuera acorde a las lesiones que me causó y a las 2 muertes que él hizo, a los 2 asesinatos que cometió. Ojalá a Marta Torres y a su familia, no sé, la asesorara un consultorio jurídico o un abogado de buen corazón, a ver si se puede hacer algo y si es cierto en realidad y se puede demostrar que el abogado que la representó negoció por su lado sin consultar con ellas. Yo no sé si se puede hacer algo en el proceso, pero creo que eso sería bueno. De otra parte, pues como acá no cogemos escarmiento, esta semana un colega nuestro, Javier Borda, fue embestido en su auto por un conductor de un Mercedes-Benz que andaba a velocidades terroríficas por las calles de Bogotá. Dicen, eso está por comprobarse, que el que hubiera sido el conductor se dio a la fuga y que otro vino a hacerse pasar por él. Eso dicen algunos testigos. Habría que verlo, ¿no? Eso me imagino que será parte de la investigación. El caso es que para este momento Javier no ha recibido ni la más mínima muestra de solidaridad de la persona que lo tiene en el hospital muy grave. Creo que ahora va para su casa, pero víctima de unos dolores terribles. Le hicimos un par de preguntas a él para que ustedes vean la magnitud de su tragedia. El accidente sucede por una imprudencia de la persona que venía manejando un Mercedes-Benz C200, un carro que aparentemente el propietario es el Hellbank y el cual el locatario es Correvales, ya que es una especie de consultora de bolsa de valores, y que por una imprudencia pues se fue contra nosotros, contra nuestro carro, que quedó en pérdida total. ¿Qué me dicen después de eso? Pues que hay muchos rumores, pues eso no es comprobado, en eso estamos trabajando, pero hay testigos que aseguran que la persona que iba manejando no es la que le dio la cara finalmente a la policía, que era una persona que estaba en estado de embriaguez, que iba alcoholizada, que se bajó incluso del carro tambaleando un poco, no del golpe, sino de la borrachera en la que aparentemente iba, que esa persona pues por supuesto no dio la cara y que salió corriendo. 20 días después, curiosamente después de la columna que escribí en Quién y Qué, una columna que escribí con mucho esfuerzo, y curiosamente ese mismo día llama el abogado de la persona que supuestamente iba manejando el vehículo a preguntar que cómo estamos. Después de 20 días y en la que cómo estamos es casi me matan, no puedo caminar, tengo absolutamente el cuerpo lacerado, morado, y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con la historia absurdamente increíble de cómo fueron dejados en libertad los presuntos asesinos intelectuales del periodista Orlando Sierra. Ya regresamos. ¿Saben ustedes cuántos asesinos intelectuales de periodistas, incluyendo a Jaime Garzón y a Orlando Sierra, están presos en Colombia? 0. Con eso les digo todo. Y aquí vamos a esta historia que causa una indignación terrible, sobre todo de las personas que trabajamos en este oficio. Esta es una crónica más de la impunidad en este país. Hace 12 años, Orlando Sierra, uno de los periodistas más importantes de Caldas, fue asesinado. El sicario fue capturado minutos después de haber apretado el gatillo. Al día siguiente del hecho, miles de personas se vuelcan a las calles pidiendo justicia. Tras una profunda investigación, los principales medios señalan a un político como uno de los posibles instigadores del crimen: Ferney Tapasco González. Pasarían 9 años de inexplicables dilaciones jurídicas antes de que la Fiscalía lo vinculara formalmente al proceso como posible determinador del homicidio. 9 años.
uno de los pocos casos, o quizás el único, en que la justicia le ha puesto un rostro a un posible autor intelectual de un crimen contra un periodista. Hace apenas 4 semanas, justo en la tarde del 24 de diciembre, cuando todas las oficinas estatales y privadas van a cerrar para las fiestas navideñas, la justicia colombiana absolvió al político caldense. Una fecha conveniente, ¿una coincidencia? La decisión, para muchos cuestionable, es un proceso marcado por la muerte de testigos clave y 12 años en los que la verdad se hace cada vez más difícil de encontrar. Especial Espirri presenta La libertad de prensa en la mira. En el día de Navidad del ya pasado 2013, ese martes 24 de diciembre, mientras la mayoría de los colombianos se ocupaban en ultimar los detalles para la cena de medianoche y regalos para la familia, el juez único penal especializado de Pereira, el doctor Carlos Eduardo González Ángel, profirió una sentencia absolutoria a favor de Ferneita Pasco González, quien fuese sindicado como el posible determinador de quizás uno de los crímenes más emblemáticos perpetrados contra la libertad de prensa en el país: el homicidio de Orlando Sierra Hernández, subdirector del periódico La Patria de Manizales. Un fallo dado con varios meses de retraso, en medio de la época de vacancia judicial, una temporada en la que solo el 20% de la rama de la jurisprudencia se encuentra trabajando. La fecha, la manera, el lugar deja serias dudas en diferentes sectores del país. Eso debe ser colmo, porque eso no puede ser coincidencial ni gratuito, que una cosa que se sabía iba a escandalizar a la gente que está enterada de eso, la deslizan en un día de fiesta, eso es como para que nadie se diera cuenta. Periodistas nos estábamos alegrando prematuramente de que por fin se había capturado a un autor intelectual. Lo que no habíamos tenido en cuenta, las presiones que ese autor intelectual puede ejercer sobre la justicia, porque manteníamos con cierta candidez la idea de que la justicia era insobornable y no intimidable. En este caso, tenemos la sospecha de que lo uno o lo otro ha sucedido. Sabemos todos que a Orlando Sierra lo mataron por las columnas que escribía. Eso lo reconoce hasta el juez que liberó a Ferneita Pasco. Es decir, Orlando Sierra quiso destapar la corrupción y fue silenciado por hacerlo. Cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa señalan que de los 140 periodistas asesinados desde 1977, entre los que se encuentra Orlando Sierra, 62 crímenes prescribieron. En otras palabras, quedaron en absoluta impunidad. Solo 19 personas han sido condenadas por estos hechos, 19 condenas en 140 casos, lo que da un aterrador porcentaje de solo el 13% de efectividad en la administración de justicia. Tratar de silenciar o acallar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es al miedo infundirle el silencio. Horas después de conceder estas declaraciones, volví a almorzar junto con su hija Beatriz Sierra a las instalaciones del diario. Era la 1:49 de la tarde del miércoles 30 de enero del 2002. Orlando, filósofo de profesión, un hombre hecho a pulso que a punta de esfuerzo y valentía había llegado a ser el columnista más importante de Caldas, no sabía que la muerte lo acechaba en la esquina opuesta. Un sicario lo esperó durante 2 horas frente a las instalaciones del periódico La Patria, como quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. Al verlo, llegó, cruzó la calle y le disparó a sangre fría 2 balas calibre .765 en frente de su hija. Yo quedé bloqueada, por unos segundos el señor le metió 2 tiros en la cabeza y mi papá cayó como mirando. Orlando Sierra Hernández murió 2 días después. Su voz fue silenciada para siempre. El asesino se llamaba Fernando Soto Zapata. Y aquí empieza una larga lista de oscuros giros en esta trama. Fernando Soto tan solo pagó 5 años y 8 meses de cárcel por este asesinato, a sangre fría. Un homicidio con todos los agravantes. Sin embargo, sin colaborar con la justicia, sin señalar al autor intelectual, Soto Zapata inexplicablemente recibió beneficios que no le correspondían. Misteriosamente, 1 año después, Soto Zapata fue dado de bajo por la policía luego de que volviera a asesinar a una persona en la ciudad de Cali. O sea, la justicia colombiana no solo dejó libre a un asesino que volvió a matar en tan solo 5 años, sino que este se fue a la tumba con la verdad sobre quién le había pagado para matar a Orlando Sierra.
Después de la captura de Soto Zapata, también cayeron en manos de la justicia Luis Arley Ortiz Orozco, alias Pereque, y Francisco Antonio Quintero Tavares, alias Pilín, uno de los sicarios más temidos en Manizales. Cada uno condenado a 28 años de prisión como coautores del asesinato de Orlando Sierra Hernández. Hasta la fecha, en este caso, solo los autores materiales han ido a la cárcel por este crimen. Como en absolutamente todos los asesinatos de periodistas en Colombia, los autores intelectuales siguen libres, campantes, tranquilos, impunes. En 2011 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Ferney Tapasco González como posible determinador del homicidio. Junto a él se vinculó a Henry Calle Obando, alias Botija, lugarteniente de Tapasco, acusado de coautoría del homicidio agravado y concierto para delinquir. Fabio López Escobar y Jorge Hernando López Escobar, acusados de coautoría del homicidio agravado. Todos ellos también recibieron el mismo regalo de Navidad que Tapasco. Fueron absueltos el pasado 24 de diciembre por el juez único especializado de Pereira, Carlos Eduardo González Ángel, que volvemos y insistimos, escogió una fecha y una hora muy extrañas para absolver a 4 personas de un crimen tan grave. Pero ¿quién es Ferney Tapasco González? Oriundo de Supía, Caldas, fue la mano derecha del ya fallecido senador Víctor Renal Marco en el departamento. Allí inició su carrera política como concejal del municipio, y digamos que como corrupto, porque allí fue condenado a 12 meses de prisión por el delito de concusión cuando era alcalde, al pedir dinero a cambio de evitar el servicio militar de un joven de la región. Eso les puede dar una imagen de quién es el señor Tapasco. Porque es que ser dirigente no es tanto gritar curvas. Ser buen dirigente es tener vocación de servicio. Pero ese era solo el principio de una cadena de acontecimientos oscuros en su hoja de vida. En su columna escrita el 17 de marzo del 96, Orlando Sierra hizo referencia a la vinculación de Tapasco en la muerte del profesor Jesús Salazar Gallego. El asesino huyó en un campero que resultó estar asignado al presidente de la Asamblea Departamental de Caldas. El que estaba asignado al diputado Ferney Tapasco, quien por boca de todo el pueblo se supo que fue el que dio la orden, y fuentes que me dijeron a mí, me dijeron que él le había preguntado y que le había dicho sí, hágale, mátenlo. El presidente de la Asamblea para ese entonces era el señor Ferney Tapasco González, quien fue encontrado culpable de encubrimiento y condenado a 1 año de prisión con beneficio de excarcelación. O sea, para esa fecha el señor ya llevaba 2 condenas de 1 año cada una. Inexplicablemente seguía en la política. Por esto y otras razones, el señor Tapasco fue protagonista de varios escritos en Punto de Encuentro, la columna de opinión que cada semana escribía Orlando Sierra valientemente en el diario La Patria de Manizales. Ferney Tapasco, por sus condenas penales y sus antecedentes administrativos, es indigno de ocupar la presidencia de la Asamblea de Caldas. El homenaje de desagravio que le hicieron a Ferney Tapasco por la anulación de su elección de diputado es todo un agravio a las gentes de bien de Caldas. Por la pérdida de su credencial de diputado cae el mito de político de Caldas por excelencia, Ferney Tapasco González. Para muchos, las duras críticas y señalamientos habrían generado una tensa relación entre Tapasco y Orlando Sierra. Un episodio ocurrido en un bar de Manizales que salió a la luz en el juicio pondría en evidencia esta situación. En un bar cerca a La Patria entró y estaba abierto pero oscuro, y de pronto se levanta una persona, se le acerca, le quita las gafas, las tira al suelo y las pisa, y le dice palabras más, palabras menos, te voy a matar. Y era Ferney Tapasco. Orlando le dice, muy asustado, pero sin perder el control, recoge sus gafas del suelo y le dice, pero antes de matarme me paga mis gafas, y se va para La Patria. En efecto, 2 días después, Ferney Tapasco envía unas gafas nuevas y le entrega las gafas nuevas a Orlando y le pide disculpas. En 2011, 9 años después del asesinato del periodista, un nuevo suceso volvió a enlodar la hoja de vida de este ilustre político caldense. En ese año, Ferney Tapasco fue condenado, junto a su hijo Dixon, por parapolítica. La pena, 5 años de cárcel, con lo cual ya ajustaba a este delincuente 3 condenas. Pero volvamos a juicio, y esto en realidad es aterrador. Le pone a cualquiera los pelos de punta.
Hasta la fecha, una alarmante cifra de testigos clave para el esclarecimiento del homicidio del periodista han sido asesinados o muertos en extrañas circunstancias. Homicidios ligados directamente, según el estudio que nosotros hemos realizado, hay 11 personas que tienen un ligamento muy directo y han fallecido. Marco Aurelio Candelo Muñoz, asesinado el 15 de septiembre del 2002. Yo me encuentro con la sorpresa de que estaban planeando la muerte de Orlando Sierra. La plata como que vino de una persona de mucho dinero. Ellos dicen que fue un duro el que pagó, un político importante. Dicen que fue Ferney Tapasco. Néstor Iván Arboleda Franco, asesinado 8 de diciembre del 2003. El señor Tapasco se reunió con mi patrón, que era Tilín. Después de la reunión, el patrón dijo, la lengua es el peor enemigo de uno. Yo le pregunté, ¿por qué, Tilín? Él dijo, ese güey del periodista se puso a hacer comentarios del señor Tapasco y vea lo que se buscó, una quebrada, es decir, la muerte. Dicen que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Pese a los testimonios y elementos que dentro del expediente señalarían a Ferney Tapasco y a los presuntos involucrados en el magnicidio de Orlando Sierra, para el señor juez único de Pereira, Carlos Eduardo González Ángel, citando sus propias palabras, dijo en la sentencia: no existen en el proceso elementos que den pie para tener por cierto lo que dicen las personas que incriminan a los acusados. Qué vaina, ¿no? Pero es el criterio de un juez de la patria. Claro, yo sé que a ustedes como a nosotros esto no nos cabe en la cabeza, pero esta es la explicación de por qué se tomaría ese fallo. Que el juez absuelve a los procesados por duda probatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay elementos de juicio dentro del proceso que señalan la probable participación de los procesados en el hecho, es decir, en el homicidio del periodista Orlando Sierra. Sin embargo, para el juez, la prueba traída al proceso por la Fiscalía y por los demás sujetos procesales no tiene la suficiente fuerza demostrativa para declarar la responsabilidad de los procesados. La Fiscalía considera, contrario a lo que señaló el juez, que esa fuerza demostrativa sí está dentro del proceso. La Procuraduría también apeló el fallo. De todo lo que existe dentro del proceso, en las diferentes etapas, siempre ha conllevado a la responsabilidad de Ferney Tapasco. Entonces, obvio es que si estamos recurriendo es porque consideramos, o la Procuraduría considera, de que existe pruebas suficientes sobre la responsabilidad y por lo tanto reclamamos una condena. ¿Qué significa para la libertad de prensa en Colombia un fallo como este? No, lo sucedido en el caso de la liberación de quien estaba sindicado como autor intelectual del asesinato de Orlando Sierra realmente es una vergüenza, es un escándalo y es un terrible paso atrás en términos del combate contra la impunidad en el caso de muerte de periodistas. El fallo absolutorio contra Ferney Tapasco genera una gran preocupación para la FLIP, en tanto era la primera oportunidad en Colombia en que un presunto autor intelectual iba a ser sometido a la justicia. Cuando hablamos de crímenes a periodistas por razones de oficio, nos referimos a que son precisamente las publicaciones de los periodistas las que motivan su asesinato. Y en el caso de Orlando Sierra, es claro que Orlando Sierra tenía una posición muy crítica frente al rol de Ferney Tapasco en la política regional. Bueno, del juez que dio esta libertad tan oportuna para Tapasco y sus socios, pues dan muy buenas referencias. Tan buenas referencias que parece no, está ya hecho, va a dejar su cargo de juez y va a recibir una notaría. Como ustedes saben, vamos a corte de comerciales y regresamos. Cuando uno ve películas de mafiosos, sí, las películas de Hollywood, que el mafioso lo van a meter, lo van a condenar y entonces el tipo manda a desaparecer los testigos y uno dice, no, es que esto solo pasa en las películas. Pero oiga, mire, esta historia de Orlando Sierra está llena de eso. O sea, ¿cuántos testigos asesinados? O sea, en fin, aquí continúa esta historia. El 3 de enero del 2014, y porque aquí todavía algunos tratan de hacer justicia, 9 días después de que se diera a conocer la decisión que determinó la libertad del señor Tapasco, del señor Calle y de los hermanos López Escobar, la Fiscalía General de la Nación apeló el fallo, teniendo en cuenta que a su criterio el juez habría desestimado testimonios y argumentación determinante en el proceso. Se discute la credibilidad de varios de los testigos traídos al proceso y la apelación pone énfasis en varios de ellos respecto de su credibilidad y además de la valoración que pudo haber tenido de una manera errada el juez.
Uno de estos testimonios es el de Flavio Restrepo, médico y columnista del periódico La Patria, quien luego del asesinato de Orlando Sierra estuvo exiliado varios años en Canadá por amenazas de muerte. Flavio Restrepo trae a la Fiscalía, a la investigación, la referencia de que el mismo Orlando Sierra señala que había sido amenazado por Ferneyta Pasco. Y ese es un aspecto que el juez de conocimiento no valora en su integridad. 3 o 4 días antes, Orlando lo noto muy nervioso, muy preocupado, y conversábamos porque éramos muy amigos, y en la conversación me dice que tenga cuidado con lo que escribo, que él siente y tiene miedo de que lo van a matar y que cree que lo va a matar Ferneyta Pasco. No obstante, el juez del caso argumenta que Flavio no tenía una relación cercana con el periodista asesinado como para ser el confidente de tal amenaza. Textualmente dice en la sentencia: Lo esperado es que se hiciera saber a las personas allegadas a él, hija, compañera sentimental, amigos cercanos y compañeros del periódico. En abril del 2012, mucho antes de que se conociera la sentencia que exoneraba a los presuntos implicados en este crimen, Beatriz Sierra, la hija de Orlando, habló con nosotros por primera vez desde el asesinato de su padre. Desde ese momento no había concedido ninguna declaración a los medios de comunicación. Y me dijo: hija, le tengo que decir algo muy importante que quiero que lo tengas muy en cuenta en la vida. Y yo: ¿y qué pasó? Y me dijo: yo me estoy poniendo nerviosa. Me dijo: no, quiero que sepa que si a mí me llega a pasar algún día algo, para mí es importante que sepa que solo hay una persona que me quisiera hacer daño, y que es mi enemigo declarado. Y se llama Ferneyta Pasco, y me decía: repita el nombre, pero me lo hacía molestando: repita el nombre. Y yo: Ferneyta Pasco, repita el nombre. Me decía así, y yo: Ferneyta Pasco. Me dijo: téngalo siempre claro. Estas declaraciones escalofriantes, aunque confirmarían lo mencionado por el columnista Flavio Restrepo, y serían expresadas por una persona allegada a Orlando Sierra, como exige el juez, la hija, y que demostrarían que Orlando sí expresó su preocupación precisamente a ella, de que Ferneyta Pasco estaría detrás de su muerte, increíblemente no hicieron parte del proceso judicial y por tanto no serán tenidas en cuenta en la apelación. En casos como estos, no se le puede pedir muchas veces a la justicia, y en la mayoría de los casos, que existan pruebas directas, que existan documentos, ni siquiera en algunos casos se puede pedir que haya testimonios directos, como en este caso también, en donde hubo también homicidios de muchos de los testigos. En ese sentido es muy importante y cobra mucha fuerza la prueba indiciaria. La prueba indiciaria es aquella que nos muestra las circunstancias y algunos elementos de juicio que, dados en conjunto, pueden revelar o poner a la luz hechos o circunstancias de las cuales no tenemos pruebas directas. Uno de estos elementos a los que hace referencia la Fiscalía está relacionado con la pérdida de la investidura de Ferneyta Pasco. La sentencia señala textualmente: En punto al tema de la pérdida de investidura que como diputado de la Asamblea ostentaba el señor Tapasco González como móvil para el asesinato del comunicador, ha de decirse que, acorde con lo acreditado en el proceso, el periodista Sierra Hernández no intervino en la misma. Contra ese argumento el fiscal presenta aspectos tales como que sí existieron reuniones en las que el periodista Orlando Sierra participó y que, tal vez por estrategia de los partícipes de esa actividad, prefirieron dejar a Orlando Sierra un poco de lado para que fuera otro el que llevara a cabo esa actividad. Las condenas por concusión y encubrimiento inhabilitaban a Tapasco para ejercer cargos públicos. Luis Felipe Gómez era director del periódico La Patria en ese momento en que estas denuncias fueron publicadas. Porque es que, ¿cómo nadie se preguntaba cómo este señor podía ser diputado después de haber tenido 2 condenas? Aquí hay dos como niveles de la situación. Uno era el nivel de denuncia cotidiana de la corrupción, que eso lo hacía Orlando a través de su columna. Por eso he dicho que si por alguna razón él murió, fue por sus columnas, y eso no podemos salirnos de ahí. Ese debe ser el marco explicativo de su muerte. Y la otra ya fue puntualmente a través del sistema judicial. Demandamos la elección de Ferneyta Pasco como diputado y gracias a Dios logramos obtener la victoria en la primera instancia, en el Tribunal de Manizales, y luego el Consejo de Estado, cambiando su doctrina, logramos obtener la caída de la investidura de este político, gracias a la aplicación clara y perentoria de la Constitución del 91.
En su columna de octubre 11 del 98, titulada Un mito que cae, Orlando escribió: Fueron más de 20 años como diputado y más de la mitad manejando a su antojo la Asamblea de Caldas. Todo un mito. Sin embargo, a veces la justicia deja de cojear y da pasos certeros. No cabe duda de que este es uno de esos casos. Llegó pronta y cumplida. El hombre que durante 2 décadas fue el más poderoso y temido de ese recinto. Se va como en la fábula La zorra y las uvas, con el rabo entre las piernas. Además del testimonio de Flavio Restrepo, la Fiscalía hace énfasis en lo señalado por Francisco Antonio Quintero Tavares, alias Tilín, jefe de sicarios de la Galería de Manizales, quien fue capturado días después del asesinato de Orlando Sierra y condenado a 28 años de prisión. Pues bien, el señor Tavares también señala a Ferneyta Pasco. Alias Tilín, o sea, el señor Tavares Hernández, en el año 2008 rinde una declaración y en su declaración hace una manifestación de autoría en cabeza de unas personas que buscaban para ese momento contratar sicarios, contratar personas para la comisión del hecho, ¿sí? Y hace alusión precisamente al señor Ferneyta Pasco. Pero hay más. Un arma encontrada por el DAS en el apartamento de este mismo sicario, alias Tilín, también estaría relacionada con uno de los acusados. Cuando se le hace el análisis y se busca el historial del arma, encontramos que ella pertenecía a un señor de nombre Fabio López Escobar. Y Fabio López Escobar es hermano de Jorge Hernando López Escobar, alias El Perro, quien fue secretario de la Asamblea Departamental de Caldas. ¿Y para qué momento fue secretario? Precisamente para el momento en que el señor Ferneyta Pasco era presidente de la Asamblea. Otro aspecto señalado por la Fiscalía en la apelación hace referencia a la capacidad para delinquir. Es un indicio que el fiscal construye o que pretende que sea revisado para tenerse en cuenta en el sentido de que el procesado Ferneyta Pasco y los demás procesados tenían la posibilidad de generar un daño mortal. Es muy importante destacar que la sentencia misma, no obstante haber absuelto a los procesados, les compulsa copias para que sean investigados respecto de algunos homicidios. Se compulsan copias a la Fiscalía para que se investigue a los señores Francisco Ferneyta Pasco González y Henry Calle Obando en varios homicidios, entre ellos los de Alberto Correa Montañez y Luis Eduardo Muñoz Arango. José Alberto Correa Montañez perteneció al grupo político de Ferneyta Pasco. Llegó a ser su suplente en la Asamblea. No obstante, se distanció de él y formó su propio grupo político. Luego de sufrir un atentado el 14 de diciembre de 1991, dirigió un oficio al procurador departamental con copia a la Organización de Estados Americanos y a la Presidencia de la República, en la que hace graves acusaciones contra Ferneyta Pasco. El señor Tapasco se moviliza acompañado de un grupo de personas, algunas de ellas con antecedentes penales y reconocidos sicarios, a quienes hace pasar como sus guardaespaldas. Pero no son más que una banda de delincuentes encargados de asesinar a quien el señor Tapasco ordene. Más adelante dice: el señor José Diego Betancourt ejecutó un atentado criminal contra mi integridad el 14 de diciembre de 1991 en el corregimiento de Arauca. Situación esta que me causó 5 heridas de bala. Estos hechos al parecer fueron ordenados por el señor Ferneyta Pasco por diferencias políticas con el suscrito. José Alberto Correa Montañez fue asesinado el 10 de marzo de 1993. En el mismo bar donde sucedieron los hechos se encontraba, quizás por casualidad, otro de los sindicados del crimen de Orlando Sierra, Henry Calle Obando, alias Botija, lugarteniente de Ferneyta Pasco. Esto no quiere decir que sea Ferneyta Pasco quien lo mandó a asesinar. Esto quiere decir que existe un contexto y unos antecedentes que facilitan una interpretación sobre la capacidad criminal que podrían llegar a tener los sujetos que fueron procesados. Ella es María Mercedes Vallejo, fue periodista del periódico La Patria, el mismo diario en el que trabajaba Orlando Sierra. En su momento escribió un artículo sobre extraños sucesos y muertes ocurridas en un municipio cercano a Manizales. Y adivinen qué. En su denuncia también mencionaba a 2 de los implicados en el crimen de Orlando Sierra. Yo publiqué en La Patria una investigación sobre una supuesta escuela de sicarios. A mí me llamó profundamente la atención porque me parecía imposible que una cosa de esas pasara. Me parecía imposible y fue cierta.
era patrocinado por políticos liberales de esta ciudad. Básicamente señalamos al señor Fernet Pasco y algunas personas que lo rodeaban, como el señor Henry Calle, todas personas que eran importantes en el municipio de Arauca. Luego de publicar las denuncias, María Mercedes fue amenazada. El señor Tapasco me amenazó públicamente en la asamblea de Caldas. Después de eso, entonces yo empecé a notar que me seguían. Cuando, por ejemplo, yo salía de mi casa hacia el periódico, las personas estaban situadas al pie de la puerta del edificio donde yo vivía. Por eso la policía decidió darme protección y después yo me fui a los Estados Unidos. Luego de la presentación de la apelación por parte de la Fiscalía, el Tribunal Superior tendrá 60 días para determinar si revisa o no la decisión judicial. Esperamos que esa decisión adopte nuestros argumentos y lleve a una sentencia condenatoria cambiando el sentido de este proceso. Han pasado 12 años de este magnicidio y al igual que con el de Jaime Garzón, nadie sabe qué poder oscuro ordenó a un sicario apretar el gatillo, aunque para mucha gente está bien claro quiénes son los autores intelectuales. Lamentablemente, en Colombia todos los asesinatos de periodistas han quedado en impunidad. Y ese es un récord cuando sabemos que son más de 120, absolutamente escalofriante. La comunidad sí debe inquietarse de que estén eliminando a quienes son sus voceros, ¿no? Por eso es que la impunidad en el caso del asesinato de periodistas es tan preocupante. Y es más preocupante aún que continúe en sus niveles. Y la comunidad periodística tendremos que reaccionar y presionar y hacer lo posible porque esto no quede así. Tenemos que pedirle al tribunal que analice con mucho cuidado la apelación tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Nos parece que hay unos razonamientos muy claros en los que se desvirtúa mucho de lo que dice el juez en su sentencia y lo que queremos es eso, que ojalá haya justicia y que se encuentre algún día y se condene al autor intelectual o los autores intelectuales de la muerte. Voy a leerles algo de lo que escribió Orlando en una de sus últimas columnas, cuando sentía que ya la muerte estaba encima, y como él lo había expresado, pues le temía era a Fernet Pasco. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo él y se lo dijo a sus seres queridos, aunque no haya sido tenido en cuenta, en fin, dentro del proceso. Esto escribió él, al saber que por sus declaraciones tal vez lo iban a matar. En un grafiti en Europa, un ángel del buen humor transformó la célebre sentencia del filósofo Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, por cogito ergo pum, pienso luego pum, para significar el riesgo que representa ir contra la corriente. Pum, a callar chitón, a lo tuyo capullo, a otra cosa mariposa, o como yo le agregaría, como dicen en Colombia, no sea sapo que los sapos mueren espichados. Pum, y se pregunta él, Dios mío, ¿por qué me hiciste como a tantos de esta tierra? Perdón, Dios mío, ¿por qué no me hiciste como a tantos de esta tierra un poco más cobarde y resignado? Yo también, lo confieso, le temo al pum. Y vino el pum y se lo llevó, porque esa es la ley del silencio y de la mano negra y oculta en este país. Vamos a ver si las apelaciones son tenidas en cuenta o si este crimen, en el que por fin parecía tenerse todas las pruebas para dar con el asesino intelectual de un periodista en Colombia, termina yéndose al trasto y en la total impunidad, como la de muchos otros periodistas, como Jaime Garzón y muchos más que no vamos a mencionar ahora. Eso era todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa.